El Espíritu Santo. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte una vez más en este día y bueno, pues me da mucha alegría el poder continuar con nuestro discipulado siguiendo sus pisadas y bueno, pues en esta ocasión vamos a seguir hablando de la persona del Espíritu Santo, que es Dios mismo y precisamente, bueno, pues vamos a recordar esto, el día que recibiste al Señor Jesucristo como tu Salvador personal, ese día que tú pues te entregaste a Él, le pediste perdón por tus pecados y lo invitaste a morar en tu corazón. Y bueno, pues a partir de ese momento, pues recibiste esa salvación que Él te dio y comenzaste a vivir pues bajo sus mandamientos, bajo sus normas, bajo su guía y dirección. Ese día sucedió algo muy importante, algo que no solamente tiene que ver con la mente, sino también con nuestro corazón. Y es que el Espíritu Santo de Dios vino a morar en tu vida. Eso es algo muy hermoso, es algo que tú debes de saber y reconocer en cada momento de tu vida, saber que Dios mismo está en ti. Es muy importante que nosotros tengamos esa firme convicción y por eso es que estamos empezando esta etapa ahora reforzando nuestra fe, pues todo lo que nosotros creemos acerca de Dios principalmente va a repercutir en todas las áreas de nuestra vida, en tanto en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes y por supuesto también en nuestras acciones. Entonces, algo que podemos ver ahí en 1 Corintios 3, 16 al 17, quiero invitarte a que lo podamos buscar en nuestras Biblias. Recuerda que 1 Corintios es una carta escrita por Pablo, está después de los 4 evangelios, después continúa el libro de Hechos, después el libro de Romanos y después vamos a primera a los Corintios en el capítulo número 3. Primera a los Corintios capítulo número 3 y dice ahí en los versículos 16 y 17, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Aquí nos dice dos cosas, dos aspectos importantes. Somos nosotros templo de Dios. Es decir, cuando pensamos en un templo, nos imaginamos una construcción. Sin embargo, algo que Dios nos está diciendo es que ahora ese templo somos nosotros. Ese templo de Dios ahora es nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo de Dios y ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Entonces, ese día, como acabamos de ver, que recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador, ese día, en ese instante, en ese mismo momento en que tú fuiste salvo, en ese momento Dios estaba ya en tu vida. Y eso es algo que nosotros debemos de recordar a cada momento y vivir con esa convicción. Dice ahí en Efesios 3, del 16 al 19. Bueno, dice ahí en el verso 17, antes de seguir al siguiente versículo: si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto, bueno, pues nos habla de esa vida de santidad, estar apartados para Dios que necesitamos. Ahora vamos a Efesios 3. Efesios capítulo 3, Efesios está, bueno, después vamos a darle vuelta un poquito más adelante, después de Corintios, sigue primera los Corintios, segunda los Corintios, Gálatas, y después está Efesios, también es una carta de Pablo. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Dice ahí en el versículo también 16 en adelante, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces aquí nos dice que el Espíritu Santo nos fortalece. Él está en nosotros porque viene a fortalecernos, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces, algo que Dios quiere hacer es que Él viene a morar en nosotros porque Él, su amor es grande y Él quiere que nosotros comprendamos qué grande es el amor de Dios, y también que podamos nosotros vivir la plenitud de Dios en nuestros corazones, la llenura de Dios en nuestros corazones. Él quiere habitar
plenamente. Él quiere tomar el control de nuestras vidas, y es por eso que Él nos da a su Espíritu Santo para que esté en nosotros. Entonces, como comentaba al principio, el Espíritu Santo es Dios mismo, es una persona, y Él habita en nuestros corazones a partir del momento en que nosotros lo recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Entonces, esto es algo muy importante que no debemos de olvidar, porque el Espíritu Santo, pues bueno, está habitando en este momento en nosotros. Y bueno, vamos a seguir viendo varias funciones ahora acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, una de las funciones del Espíritu Santo es que Él nos convence de pecado. Vamos al cuarto evangelio, Juan capítulo 16, versículos del 7 al 9. Juan 16, del 7 al 9 dice: pero yo os digo la verdad. Es Jesús el que está hablando, y está hablando con sus discípulos, y les dice: os conviene que yo me vaya. Está preparándolos ya, porque Él ya va a ser entregado. Y dice: porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, algo muy importante es que una de las funciones del Espíritu Santo es convencer de pecado. Y como vimos en este momento, Él quiere convencer de pecado en nuestras vidas, porque Él busca, en primer lugar, que el que no es el que es creyente, como veíamos hace un momento, el que cree ya, viva en santidad, como habíamos visto hace un momento, que realmente sepamos que necesitamos ofrecerle a Dios, entregarle a Dios nuestra vida. Nuestro cuerpo es del Señor, y debemos nosotros mantenerlo en limpieza. Pero también el Espíritu Santo viene a obrar en no creyentes. ¿Para qué? Pues para convencerlos de pecado también, pero para salvación. Es decir, que cuando un no creyente reconoce su pecado, entonces está en ese proceso en el que va a creer ya en Cristo, y entonces va a encontrar la salvación. Y por eso es que es importante que sepamos que el Espíritu Santo trata con el ser humano sobre su pecado. Muchas veces nosotros escondemos nuestros pecados, tratamos de ocultarlos, pero el Espíritu Santo viene a nosotros para revelarnos que estamos en pecado, y para que, bueno, los que ya somos creyentes busquemos vivir en esa santidad que Él quiere para nosotros. Ahora, hay una diferencia entre lo que es convicción, que es lo que hace el Espíritu Santo, y lo que es culpa, que es lo que generalmente pues hace Satanás. La convicción, dice ahí en primera de Juan 1:9, ya lo hemos leído en alguna ocasión, dice que si confesares vuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la intención del Espíritu en este sentido es que nosotros confesemos en que le hemos fallado a Dios. Y entonces, pues podemos venir, arrepentirnos y venir al Señor y volver a Él para que Él nos limpie. Y también dice ahí en Isaías 1:18, Isaías está en el Antiguo Testamento. Después, recuerda que después de los salmos que están en medio, vienen lo que son, termina Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, y después vienen los profetas mayores. Y el primero de ellos es Isaías. Entonces, Isaías capítulo número 1, primer capítulo de Isaías capítulo 1, es un libro con bastantes capítulos, no es tan difícil de encontrarlo. Entonces, Isaías capítulo 1, y vamos a ver el versículo número 18. Y dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, la finalidad del Señor es que nosotros volvamos a Él, y para que Él purifique nuestras vidas, para que Él emblanquezca nuestros corazones. Ese es el propósito de Dios. Por eso está el Espíritu Santo en nosotros. Él quiere traernos a Dios. Él quiere que nosotros reconozcamos nuestros pecados y volvamos a Él. Y sin embargo, Satanás, vamos a ver lo que hace en Apocalipsis 12:10. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, del Nuevo Testamento,
fue escrito por el apóstol Juan también. Entonces vamos a ver capítulo 12, Apocalipsis 12, versículo número 10. Aquí dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, pues este es el papel de Satanás, ser un acusador. Entonces, pues no más anda de chismoso, digámoslo así, diciéndole a Dios: mira lo que hizo él o lo que hizo ella. Y bueno, pues eso nos va causando culpa, nos hace sentir culpables, nos quiere, pues quiere que nosotros sintamos que Dios no nos ha perdonado, pero precisamente pues el Señor ha perdonado nuestros pecados, como veíamos aquí en Isaías 1:18, dice que Él emblanquece nuestros pecados y entonces estamos limpios delante de Él. Sin embargo, Satanás está acusándonos delante de Dios y recordándonos a nosotros: tú pecaste, tú hiciste esto. Sin embargo, si nosotros ya hemos vuelto al Señor, ya le pedimos perdón, entonces como vimos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, hay una diferencia entre convicción de pecado, que es lo que el Espíritu Santo produce en ti, y solamente la culpa, el sentirte que estás mal, que Dios no te ha perdonado. Entonces hay que tener cuidado con la culpa y más bien pues convencernos, dejar que el Espíritu nos convenza de todo pecado. Algo que también el Espíritu Santo pues ha hecho, y creo yo que es importante que nosotros consideremos, a veces no lo consideramos así, es que Él es creador. El Espíritu Santo estuvo en la creación. Y vamos a Génesis, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 1, y dice ahí versículo número 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y fíjense lo que dice ahí: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces el Espíritu de Dios es una persona que estaba ahí. Dios estaba manifestando de esta manera. Ahí en los primeros versículos de la Biblia vemos su presencia y cómo Él se estaba moviendo, dice ahí, sobre la faz de las aguas. Entonces es algo que nosotros, pues la verdad es impresionante saber, el Espíritu Santo estuvo en esos momentos, pues así es. Y bueno, también algo que hace es que Él nos regenera. Y eso lo vemos en Juan capítulo 3. Vamos otra vez al Nuevo Testamento. Ahí Mateo, Marcos, Lucas. Y dice Juan capítulo número 3, versículos del 3 al 8. Juan 3 del 3 al 8 dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, está hablando Jesús con Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Entonces, bueno, algo que ojalá y pudiéramos tomar esta actitud que tuvo Nicodemo. El Señor nos manifiesta su gran amor y su poder del Espíritu en nuestras vidas, y bueno, pues esto nos causa inquietud. Bueno, ¿cómo es que Dios puede hacer esto? ¿Cómo es que Dios puede hacer que volvamos a nacer? ¿Cómo es que el Señor puede hacer eso? Y bueno, regenerar precisamente equivale al nuevo nacimiento. Entonces, el Espíritu Santo, tenemos aquí escrito, no solamente estuvo activo en la creación física, como vimos anteriormente, sino también en la creación espiritual. Cuando nacemos de nuevo, cuando aceptamos a Cristo, ese es nuestro nacimiento espiritual, esa es nuestra creación espiritual. Es un milagro que se da en la vida de quien acepta a Cristo.
haciéndolo partícipe de la vida y de la naturaleza divinas, mediante la regeneración, conocida también como conversión. Por eso esta palabra a veces la escuchamos, bueno, ya me he convertido, porque he recibido a Cristo en mi corazón. Bueno, pues ese momento es un acto de la conversión en la que precisamente ocurre este hermoso milagro. El hombre comienza a disfrutar de una nueva realidad espiritual. La regeneración no es un proceso como la santidad o la santificación. La santificación sí es algo que Dios va obrando en nosotros, está haciendo esa transformación de nuestra vida para parecernos más a Jesús. Sin embargo, la regeneración es un acto revolucionario que lleva al hombre, como dice aquí en este pasaje, a nacer del agua y del Espíritu. Entonces tenemos una hermosa bendición y podemos hoy reconocer e identificar, bueno, si ya recibiste a Cristo en tu corazón, entonces has sido regenerado. El Espíritu Santo ha venido a tu vida. Ahora, es muy importante esto. Cuando nosotros recibimos a Cristo, no tiene que ser solamente algo intelectual, sino que también es algo que principalmente viene del corazón, de la voluntad. Es una decisión que tomamos de aceptar ese sacrificio de Cristo en nuestras vidas con toda sinceridad, no por conveniencia, no porque quiera salir yo de un problema, no porque quiero que Dios venga y me ayude y me rescate, como por interés, digámoslo así, sino realmente porque hemos reconocido en humildad nuestros pecados con toda sinceridad. Reconocemos que le hemos fallado, que mereceríamos estar muertos, pero que al ver y identificar el sacrificio de Cristo en nuestras vidas, nos damos cuenta cómo Él nos ha rescatado y cómo Él ha ocupado nuestro lugar. Y entonces empieza un mover en mi corazón donde yo empiezo a identificar: necesito de Cristo en mi vida. Y entonces creo en Él, creo en su sacrificio, y entonces lo recibo en mi corazón como aquel que me salva, como aquel, el único que puede ser el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir delante de Dios, del Padre, más que solamente a través de Jesucristo. Cuando yo acepto a Cristo en mi corazón y reconozco el poder de Dios en mi vida, entonces Él empieza a obrar en mí en una regeneración, y en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene a mí. Entonces es algo hermoso, y creo que debemos siempre de recordarlo, y la verdad es que palpita nuestro corazón cuando identificamos el gran amor de nuestro Señor y el privilegio que tenemos de tenerlo pues en nuestro corazón a través de la persona del Espíritu Santo. Y bueno, pues más funciones del Espíritu Santo en nuestra vida es que Él nos sella cuando lo recibimos en nuestro corazón. Y bueno, seguimos hablando un poquito de esto. Ahí vamos a Efesios otra vez. Recuerdan, es este Evangelio de Juan, luego primero y segunda los Corintios, luego sigue sigue primero Hechos, luego Romanos, primera y segunda los Corintios, y luego ya viene Gálatas y Efesios capítulo número 1. Efesios 1. Vamos ahí, Efesios, Gálatas, Efesios capítulo 1, y este pasaje es muy importante. Yo quiero animarte a que lo puedas, si tienes la posibilidad de subrayar tu Biblia, porque este pasaje nos da una seguridad impresionante acerca de cómo es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Dice ahí Efesios capítulo 1 versos 13 al 14, dice: en él también vosotros, y dice aquí en primer lugar, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, o sea, oyendo y luego creyendo en él, dice ahí, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, primero oímos la palabra de verdad, que es el evangelio de nuestra salvación. Después creemos, y cuando creemos, en ese momento instantáneamente somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí es donde nosotros podemos ver cómo es que Dios nos dice que ocurre eso en ese preciso momento. Y dice ahí el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Él es las arras de nuestra herencia,
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y bueno, algo que nosotros tal vez hemos oído, tenemos identificado, esa palabra de arras, lo escuchamos mucho en las bodas y escuchamos, bueno, las arras. ¿Qué son las arras? Y bueno, pues generalmente son como unas monedas que se dan el uno al otro en la promesa del hombre y la mujer, pues reconociendo la provisión de Dios y sabiendo que en ese sentido, al momento simbólico de darle esas monedas, el esposo a la esposa le está dando pues como esa prenda donde le da la seguridad a la esposa de que él va a velar por su seguridad, por la provisión, para que nunca falte lo necesario en su hogar. Y eso pues es tomado precisamente de lo que Dios hace con nosotros a través del Espíritu Santo. Él nos da esta prenda, Él nos da al Espíritu Santo como una garantía de que Él va a cumplir su palabra en nosotros, y nosotros pues vamos a poder saber y tener la seguridad que Él ya nos dio es esa prenda, como una muestra de que Él va a cumplir su palabra y Él nunca nos va a dejar. Dice, son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Algún día vamos a ir a morar con el Señor, y este Espíritu Santo precisamente es esa garantía de que su palabra es fiel y de que Él está dando al Espíritu Santo para que tú y yo tengamos esa seguridad. Entonces es por eso que el Espíritu Santo no entra y no sale de nuestra vida. El Espíritu Santo llega para quedar permanentemente en ti y en mí, en mi corazón. Entonces, aunque yo falle, aunque yo peque, el Espíritu no se va y no regresa. En el Antiguo Testamento sí lo veíamos, pero una vez que Cristo vino a nosotros, Él ya nos está pues dando esta hermosa garantía, y podemos nosotros vivir confiados en que el Espíritu Santo está ya en nosotros y nunca se va a apartar de nosotros. También el siguiente punto, la letra E, las funciones del Espíritu Santo, bueno, pues también testifica que eres salvo. Dice ahí en Romanos 8:16. Vamos a Romanos, después de Hechos sigue Romanos capítulo 8, Romanos capítulo número 8, y vamos a ver el versículo número 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí hay algo interesante. Están dos veces la palabra espíritu en este versículo, la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Cada que veamos nosotros la palabra espíritu con la letra mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, a Dios, el nombre de Dios. Y cuando dice el espíritu con letra minúscula, se refiere al espíritu de nosotros. Recuerda que tú y yo estamos conformados como seres humanos. Nuestro ser integral es espíritu, alma y cuerpo. Entonces, como veíamos en alguna lección acerca precisamente de cómo estamos conformados los seres humanos, nos dice la palabra de Dios que, bueno, pues el cuerpo es con lo que nosotros tenemos contacto a través de los sentidos con el mundo. El alma pues tiene que ver con nuestro contacto con otros seres humanos, con nosotros mismos, pues se expresa a través de sentimientos, emociones, voluntad. Pero en nuestro espíritu pues se refiere a esa comunión con Dios. Entonces el espíritu de Dios, dice este versículo 16, Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y eso es algo muy, muy hermoso. Cuando tú y yo nos sentimos a veces con dudas, precisamente cuando hemos fallado a Dios, nos sentimos tal vez poco dignos, entonces en ese momento el Espíritu Santo empieza a actuar en nuestra vida. Y aun cuando el enemigo, cuando Satanás, cuando el adversario, cuando ese que está tratando de que tú y yo quedemos mal delante de Dios y nos quiere hacer sentir culpables, en ese momento llega el Espíritu Santo y empieza a decirnos que Dios nos ama, que somos salvos, que nada va a robarnos, nadie va a arrebatarnos de la mano del Señor. Y entonces empieza eso a darnos paz, y eso nos motiva a volver al Señor, a pedirle perdón. Y bueno, pues Él nos testifica, Él nos está diciendo constantemente: tú eres salvo, tú eres salva porque ya tienes a Cristo en tu corazón. Y el amor de Dios no depende de cómo te portes.
no depende de los errores que tú cometas, depende de la gracia de Dios, de su amor que Jesucristo nos mostró ahí en la cruz, y que el Padre, al enviar a su Hijo unigénito, por amor a este mundo, también nos manifestó. Y ahora pues tenemos al Espíritu Santo y Él nos testifica esta hermosa verdad. También algo que hace el Espíritu Santo, bueno, pues es que Él enseña la palabra. En estos momentos, pues tengo la bendición y el privilegio de poder compartir contigo, pues esta enseñanza, este conocimiento. Sin embargo, el verdadero maestro de esta clase es el Espíritu Santo. Él es el que si tú sientes algo bonito en tu corazón, si tú sientes el amor de Dios en estos momentos en tu vida, no es por mis palabras, no es por mi elocuencia, es porque el Espíritu Santo está trabajando en ti, está obrando en tu corazón, te está enseñando las verdades que Él quiere mostrarte, y es por eso que Él es nuestro maestro. Él es el que a mí me da palabra, y Él es el que a ti te da el entendimiento, y juntos los tres podemos en este momento estar en esa comunión, gracias y básicamente porque el Espíritu Santo lo permite, y Él es el que está efectuando este hermoso proceso de enseñanza, aprendizaje y vida, pues para poder llevar a cabo la enseñanza que Él nos da. Dice ahí en Juan capítulo 16, el último de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, capítulo número 16, Juan 16, versículos del 13 al 15. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, aquí el Espíritu se le da una palabra muy interesante, que es de verdad. Es un atributo, es Espíritu de verdad. Y dice: Él os guiará. Es lo que está haciendo en este momento el Espíritu. El Espíritu está hablando verdad a tu vida, y Él te está guiando a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber, dice Jesús. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, algo muy hermoso es que Él nos está guiando hacia todo lo que Jesús dijo. El Espíritu Santo nunca va a ir en contra de lo que diga Jesucristo. Siempre para poder identificar cuando es el Espíritu Santo el que nos está hablando a nuestra vida, es que nunca va a ir en contra de lo que nos diga el Espíritu de lo que ya Jesús nos ha dicho en su palabra. Entonces siempre van a ir en un mismo sentido, hacia una misma dirección. Está apuntando a Jesús, el Espíritu Santo, lo mismo que la palabra de Dios. Entonces cuando tú sientas y tengas duda, bueno, esto me lo estará diciendo el Espíritu, bueno, pues ve primero si va en concordancia con lo que nos está diciendo la palabra de Dios, si concuerda lo que Jesucristo dijo, lo que la palabra dice, y si es lo que nosotros entendemos que es el Espíritu Santo, porque a veces también podemos caer en alguna confusión, y en lugar de ser el Espíritu Santo el que nos esté hablando, en realidad a veces son nuestros propios deseos, nuestros propios anhelos. Y bueno, eso siempre, la única forma de resolverlo es orando. Solo orando podemos llegar a tener el entendimiento, y es también por eso que el Espíritu Santo dice: intercede en oración por ti. Vamos a Romanos, otra vez ahí dice, es Juan, Hechos, y luego sigue Romanos capítulo 8, versículos 26 y 27. Romanos 8, 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Tú y yo somos débiles. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes momentos en donde somos muy vulnerables y caemos. Hay debilidades, por supuesto, en cada uno de nosotros. Y dice: pero el Espíritu nos ayuda en esa debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. A veces nosotros oramos, pero es el Espíritu el que nos guía en medio de las tribulaciones para saber cómo podemos nosotros orar. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces siempre el Espíritu Santo va a estar intercediendo por nosotros, porque es Dios mismo. Otro pasaje está en Santiago 4:3.
Santiago más adelante está después de Hebreos, sigue Santiago capítulo 4, versículo número 3 dice, pedís y no recibís, hablando de las oraciones, pedimos y no recibimos, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces no sé si te has preguntado, bueno, ¿por qué Dios no responde mis oraciones? Bueno, pues aquí nos está diciendo algo muy importante, y es que realmente a veces no pedimos bien. Estamos pidiendo porque estamos pidiendo para nuestros deleites, y esto por eso es tan importante que Él esté pues intercediendo por nosotros, para que nosotros sepamos cómo orar. Y pidámosle cada que vayamos a orar, siempre pedirle al Espíritu Santo, Señor, guíame en mi oración, que yo pueda hablar lo que tú quieras y no lo que sean mis deseos, porque nuestros deseos carnales pues van a pedir los deseos, lo que nosotros anhelamos, pero no porque necesariamente sea la voluntad de Dios. Entonces también algo que hace, y veíamos hace un momentito, Juan 14 versos 15 al 18. Vamos a regresar otra vez al cuarto evangelio, Juan capítulo 14, Juan 14, versículos del 15 al 18. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este ya lo habíamos leído, para que esté con vosotros para siempre. Entonces aquí la palabra consolador es uno que está pues a un lado nuestro. La palabra en griego es paracletos, y bueno, pues es precisamente uno que nos acompaña, que está con nosotros. Él es el Espíritu Santo, es el consolador. Él está en cada momento en nosotros, y dice ahí en el siguiente versículo, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces, esta hermosa promesa que el Señor Jesús hace de darnos a un consolador, bueno, pues quiero animarte a que podamos hoy estar contentos, agradecidos con Dios, porque Él nos ha dado a este consolador. No estamos huérfanos, no estamos solos, tenemos a Dios mismo en nuestro corazón. Algo también muy importante es que Él nos fortalece. Y vamos a Zacarías 4:6. Este nos va a costar un poquito más de trabajo encontrarlo, pero está antes de Mateo, están 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Entonces está cercano. El último es Malaquías, y antes de Malaquías, que es el 12º de los profetas menores, el 11º viene siendo Zacarías. Y vamos a ver Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y bueno, pues al estar enfrentando cualquier situación difícil, como una batalla, como en este caso, estamos leyendo este pasaje, algo que nos está diciendo Dios en medio de los problemas que enfrentamos es que no los vamos a poder vencer ni con un ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. El espíritu es el que nos va a fortalecer. Ciertamente es importante que luchemos, pero nuestra dependencia no debe de estar en un ejército, en muchas personas, no debe estar en nuestras propias fuerzas, en nuestros conocimientos, sino más bien nuestra esperanza, nuestra fortaleza está en su espíritu, porque así es como nos lo dice el Señor. Entonces confiemos en el Señor. Si en este momento te sientes en medio de una situación muy complicada, pídele fortaleza a Dios y Él te la dará. Entonces, pues bueno, y otra de las funciones que nosotros podemos ver es que Él nos capacita para servir. Y bueno, pues Él nos da dones espirituales. Y vamos a ver que los dones espirituales es diferente a los talentos naturales. Un talento, bueno, pues es una habilidad que tenemos, puede ser algo innato o algo que fuimos adquiriendo a lo largo de los años, pero cuando es un don espiritual no depende de nada de ello.
Es una capacidad dada por Dios. Es algo que nosotros no lo hemos obtenido porque seamos muy estudiosos, sino más bien es algo, un don, un regalo que Dios nos da. Obviamente, bueno, este don lo recibimos, o estos dones, porque es más de uno, nosotros lo recibimos en el momento en que aceptamos a Cristo en nuestro corazón y viene a morar el Espíritu Santo a nosotros y viene a habitar en nuestros corazones. En ese momento vienen ya los dones espirituales que Él nos está proveyendo para usarnos. El Señor quiere usarnos para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces vamos a ver 1 Corintios 2:4, y bueno, volvemos al Nuevo Testamento. Recuerden que es Juan, Hechos, Romanos, y luego sigue Corintios, la primera carta a los Corintios, y vamos al capítulo número 2. Dice ahí en el capítulo número 2, en el versículo número 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Aquí está hablando Pablo y él está diciendo que esa palabra poderosa y esa predicación poderosa que él tenía no era por su sabiduría humana, no era porque él lo haya adquirido, sino, dice, con demostración del Espíritu y de poder. Es decir, que cuando nosotros no sabíamos que teníamos una facilidad para hablar de Jesús, por ejemplo, como en el caso de Pablo, y de repente al recibirlo en nuestro corazón empezamos a hablar, a compartir del Señor, pues tenemos que reconocer de quién vino, porque eso yo antes no lo tenía, pero cuando vino Dios a mi vida, de pronto empiezo a notar que hay eso. Bueno, eso me está diciendo que esto puede ser un don espiritual, y hay que orar al Señor por ello. Dice ahí en 1 Corintios 12, no quiero, hermanos, en el versículo 1, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces, esto es algo también muy importante. El Señor nos da a su Espíritu, y nosotros podemos en este momento comunicarnos con el Señor gracias al Espíritu. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Él nos da estos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, es decir, que hay muchas formas de aplicar estos dones, pero el Espíritu sigue siendo el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí es donde quisiera yo enfocarme un poquito. Cada uno nos ha sido dada esa manifestación. Tú no puedes decir hoy, yo no tengo ningún don espiritual. Claro que sí lo tienes. Aquí lo dice la palabra de Dios, y el Espíritu te lo ha dado para provecho. No te lo ha dado para tu provecho, sino para el provecho de otras personas. Y bueno, pues vamos a ver un poquito más acerca de los dones espirituales. Y bueno, pues vamos a ver cómo es que podemos nosotros pues darnos cuenta de estos dones espirituales. Bueno, pues descúbrelos, descubre tus dones espirituales. Vamos a ver, ahí vemos algunas cajitas, son regalos, todo esto son regalos que Dios nos ha dado. Entonces abre tu corazón a Dios en oración, oremos a Dios, pídele a Dios, Señor, ayúdame a descubrir cuáles son los dones que me has dado. Ya te recibí en mi corazón, ahora hay varios regalos de tu gracia que me has brindado. Bueno, quiero abrir esos regalos, y ora al Señor para que Él te diga, en primer lugar, ese es el primer paso, cuáles son esos dones que tú tienes. El segundo paso para descubrir nuestros dones espirituales es estudia lo que es un don espiritual. Ya vimos ahorita más o menos qué es un don espiritual, y a continuación, más adelantito, vamos a ver cuáles son, y voy a dar una breve explicación acerca de ellos. Pero bueno, esto es parte de lo que nosotros necesitamos hacer para poder descubrir nuestros dones espirituales. Hay que abrir cada regalo, hay que ver qué es, para qué sirven, y entonces, bueno, pues vamos a ver y a darnos cuenta si lo tenemos. En tercer lugar, hay que identificar cada uno de los dones espirituales que tú tienes. Hay que investigar, hay que observar. Y bueno, vamos a ver los dones de servicio. En primer lugar, pues bueno, vamos a
a ver ahí en Romanos capítulo 12 versículos del 7 al 8. Dice: o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, bueno, pues podemos ver ahí cómo hay algunas manifestaciones del Espíritu Santo en algunos de los dones. Vamos a primero a los Corintios y vamos a ver estos versículos. Vamos directamente a los versículos del el capítulo 12, versículos del 8 al 10. Primero a los Corintios 12 del 8 al 10. Dice: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Ahora vamos a Santiago 5:16. Después de Hebreos sigue Santiago capítulo 5 versículo 16. Dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, bueno, pues aquí nos habla un poco de este don de la oración. Y vamos a primera de Pedro 4:9. En el siguiente libro, después de Santiago, sigue primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 9, y que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces, bueno, en estos versículos hemos visto algunas de estos dones de servicio, que es la primera categoría, digámoslo así, de dones. Y bueno, en primer lugar tenemos el don de servicio. Se refiere a una persona que está sirviendo, que está haciendo siempre algo. Es una persona que busca cómo apoyar, cómo ayudar a los demás, y bueno, pues está siempre viendo cómo servir. Es una persona que siempre se encuentra muy disponible para todo lo que sea necesario. Y bueno, pues vamos a ver. En segundo lugar tenemos el don de ayudas. Es una persona que vemos, por ejemplo, está ahí trabajando, pero él está ayudando. Mientras él puede trabajar, él tiene el don de ayudas y le está apoyando en algunas otras situaciones, para que a lo mejor el que está trabajando, sirviendo al Señor en otra área, pueda hacerlo sin necesidad de preocuparse por otra cosa. Entonces lo está ayudando. Está también el don de misericordia, que bueno, pues es esa compasión que se tiene por las personas. No necesariamente es una persona que merezca nuestra ayuda. Esto es algo muy importante. La misericordia tiene que ver con esa compasión que se tiene por las personas, aún y cuando podamos pensar nosotros a nuestro propio juicio que esa persona no lo merece. Cuando ya consideramos que alguien merece nuestro apoyo, nuestra ayuda, pues en ese momento ya no es misericordia. Entonces esto es algo muy, muy interesante, que Dios nos ayude a descubrir si tenemos este don de misericordia. En cuarto lugar tenemos el don de repartir o de generosidad. Es aquella persona que pues da, como dice la palabra, como ha propuesto en su corazón, no con tristeza, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces es una persona que da con generosidad, que sabe dar, que sabe repartir con generosidad a aquel que lo necesita. Alguien pudiera tener ese don, y por supuesto cada uno de estos dones pues es de mucha bendición, y como habíamos visto pues bendice a las otras personas. En quinto lugar tenemos el don de exhortación. El don de exhortación es la capacidad que se tiene de poder hablar con una persona y exhortarle, animarle, alentarle a hacer lo correcto. Obviamente lo escucha y después pues le da una exhortación para que haga lo que debe de hacer, lo que es conveniente que esta persona deba hacer. También está el don de fe. Este don, bueno, pues tiene que ver con en este sentido, bueno, cuando están, por ejemplo, los muros cerrados, cuando no se puede compartir, digámoslo así, el evangelio, y él puede tener una visión en su corazón y saber que pronto van a ser derribadas todas esas murallas y que se va a poder compartir el evangelio. Es importante este don, porque muchas veces nos dejamos llevar solamente por los impedimentos que tenemos frente a nosotros, pero qué importante es cuando en una iglesia hay un don de fe, porque entonces esa persona puede animar y puede alentar a las personas a través de la fe que el Señor le ha dado. Recordemos que cada uno de estos dones pues bueno, realmente es algo que
que Dios nos da, no es algo que nosotros pues hayamos adquirido, sino que es algo que Dios nos está dando y nos habla a través de alguna manera, a través de su palabra, a través de la oración, precisamente como vamos a ver a continuación, a través de las circunstancias, de los hermanos de la iglesia, y entonces nosotros podemos tener esa convicción. También está el don de oración, precisamente es la capacidad también dada por Dios para dedicarnos mucho tiempo a orar, estar clamando, intercediendo, ponernos en la brecha por otras personas. Este don es importantísimo, es vital en una iglesia, en una familia. ¿Por qué? Porque aun cuando parece que no está haciendo nada de una manera práctica, el estar orando, el estar clamando a Dios, por supuesto que trae edificación y trae bendición, porque la oración fortalece, la oración ayuda a todos aquellos que están sirviendo a saber que alguien está intercediendo por ellos, y que pues este don es muy indispensable para que podamos vencer muchas de las adversidades y ser fortalecidos en medio de pruebas y tribulaciones que estemos pasando. También, como leíamos hace un momento, el don de hospitalidad es esa capacidad también dada por el Espíritu Santo para que una persona pueda abrir su hogar y hacer sentir a las personas que le visitan en su casa. Es decir, está siempre dispuesto a recibir a las personas, a hacerlos sentir bien, les alimenta, es esa capacidad en la que las personas de verdad se sienten en su casa cuando están ahí con él o con ella. Entonces este es un hermoso don, el de la hospitalidad. También está el don de discernimiento de espíritus, que también es esta capacidad que Dios da de poder identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Muchas veces, como vemos aquí en esta figura, alguien puede mostrarse pues con una sonrisa, como que aparentemente está buscando nuestro bienestar, pero una persona que discierne el espíritu sabe cuál es la intención verdadera de esa persona. Este ministerio, este don es a veces poco valorado, poco buscado en las vidas de las personas, y poco apreciado, y pues a veces también poco comprendido, porque a veces pudieran pensar que alguien, cuando dice esta persona no viene con buena intención, pudiera decir es que tiene envidia y por eso no lo dice. Pero siempre es importante estar viendo a nuestros hermanos, y cuando alguien nos ha mostrado que tiene ese discernimiento, pues debemos, en cuanto nos dice algo sobre alguien, pues nosotros debemos orar, pedirle a Dios para que nos dé esa convicción y nos confirme lo que el hermano que tiene este don nos está diciendo, y le creamos. También el don de presidir, bueno, pues se le puede conocer como la capacidad que el Espíritu Santo ha dado para poder guiar, dirigir a otros, como un líder, como una persona que va al frente, pues en cualquier situación de una iglesia, por ejemplo, en la familia. Ese es el don de presidir. El don de administración también es esa capacidad dada por el Espíritu Santo, pues para poder distribuir los recursos de una manera adecuada. Y recursos, me refiero a recursos de todo tipo, humanos, en el sentido de que, bueno, si hay personas dispuestas a trabajar, esta persona tiene ese don para administrar cómo poder dirigir a todos hacia una labor para que puedan llevarla a cabo y cumplir los propósitos. También el don de administración tiene que ver con recursos materiales, económicos, para poder distribuir precisamente donde más hace falta y pueda alcanzar en cualquier situación. Y aún los recursos espirituales. Cuando en una iglesia, por ejemplo, hay varias personas con varios dones espirituales, bueno, pues esta persona también Dios la usa para poder saber cómo deben de ser los ministerios, hacia dónde, cuál es nuestro fuerte como iglesia, de qué nos ha provisto el Señor más, porque algunas iglesias tienen personas con ciertos dones, y a veces son varios. Cuando nos damos cuenta, hay muchos hermanos con cierto don espiritual. Bueno, Dios algo quiere hacer en esa iglesia a través de por qué proveyó a personas con tantos dones. Algo que en
alguna ocasión escuchaba de un pastor, era que realmente el Señor es tan bueno que siempre en una iglesia nos provee de todos los dones espirituales. Y eso, bueno, pues eso es algo muy hermoso, porque el Señor nos edifica a través de muchas personas y nos va ubicando. Algo muy importante es que esto de los dones, pues somos parte de un cuerpo. Lo vamos a ver más adelante en la lección de la iglesia, pero podemos nosotros darnos cuenta cómo el Señor da a cada iglesia los dones que esta iglesia necesita. También, bueno, pues tenemos el don de ciencia. El don de ciencia tiene que ver con aquellas personas que tienen la capacidad para estudiar mucho, y estudian un libro y estudian otro, estudian la Biblia, estudian otros libros que tengan que ver con la Biblia, y bueno, pues a veces escriben, tienen esa facilidad de escribir, o tienen la facilidad de investigar mucho para poder tener un conocimiento completo sobre determinado tema. Y bueno, pues este es un don muy especial que también bendice mucho a las iglesias. El don de sabiduría. Aquí tenemos a una persona que está sin saber a dónde ir, en medio de un laberinto en la vida. Y cuando una persona tiene sabiduría, puede dar un consejo sabio hacia cómo dirigirse en su vida. Y es importante también escuchar siempre a personas que tengan sabiduría. Es diferente a la inteligencia. La inteligencia, bueno, pues eso más bien es una habilidad, y bueno, pues se puede tener inteligencia de muchas maneras, pero la sabiduría, que es de Dios, bueno, pues ayuda a guiar a las personas ante las decisiones que tienen que tomar, y es importante también saber quiénes tienen ese don, para saber que cuando nos hablen, cuando nos digan algo, pues va a ser por la sabiduría de Dios, y no por su propia inteligencia, sino por la del Señor. Y también está el don de enseñanza. El don de enseñanza, como leíamos también en este momento, es aquella persona que tiene la capacidad de enseñar a otros, de transmitir conocimiento acerca de verdades espirituales para que otros lo vayan entendiendo. Es muy interesante aquí el saber que el hecho de que nosotros tengamos una habilidad, por ejemplo, que somos a lo mejor de oficio maestros, no necesariamente cuando recibimos a Cristo tenemos el don de enseñanza. No quiere decir que porque soy un excelente maestro en la preparatoria, en la universidad, llego a la iglesia, recibo a Cristo y ahora voy a ser un excelente maestro en la enseñanza de la Biblia. No, porque la enseñanza bíblica va más allá del mero conocimiento. Gran parte de lo que nosotros debemos de conocer en cuanto a las cosas que sabemos de la Escritura, pues van a la práctica. Las dos caras de esa moneda es que yo aprendo algo, conozco algo acerca de Dios, pero también lo tengo que vivir. Y entonces un buen maestro es aquel que nos va a guiar para poder vivir lo aprendido. Y eso no siempre un buen maestro en lo secular nos va a poder dar una clara enseñanza en lo que también es lo espiritual. Y bueno, también está el don de celibato. El don de celibato tiene que ver pues con esa capacidad para no casarse, para poder vivir sin estar casados. Y bueno, pues ahí vemos un dibujito, ¿no? Cuando uno no está casado, bueno, pues tiene más tiempo de dedicarse a Dios, pero pues también algunos consideran que es más difícil la vida matrimonial, la vida en familia, y bueno, pues Pablo en este caso él manifestaba pues un estilo de vida en el que él no estaba casado. Él realmente no se sabe que tuviera su esposa, y algunos lo han considerado así como un don también espiritual, porque solo Dios puede ayudar a que una persona no tenga necesidad de estar unido a otra persona, pues de manera permanente, de manera que esté casado y que tenga esa intimidad sexual. Entonces es por eso que se considera, y muchos lo consideran así como un don. Y bueno, también la segunda categoría de dones, ya vimos, fueron los dones de servicio, bastantes, 15 dones de servicio que tenemos enlistados, pero ahora vamos a ver los dones de soporte. Estos dones se encuentran en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. Efesios 4, vamos a Efesios una vez más. Recuerden que está Hechos, Romanos, 1 y 2 los Corintios, Gálatas,
y después sigue Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 14. En estos versículos pues está contenido el plan de trabajo de una iglesia y dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces dice aquí que él mismo constituyó a estos dones que vamos a ver a continuación. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto. Es decir, el objetivo de estos dones, por eso se llaman de soporte, es llegar a la perfección, que la perfección es la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, con la intención de que ya no estemos fluctuando como niños, llevados de aquí para allá, por cualquier viento de doctrina, y bueno, porque los hombres utilizan a veces enseñanzas y aún pueden utilizar versículos de la Biblia para engañar con astucia a las personas. Entonces, la intención de estos dones de soporte son precisamente el que nosotros podamos pues como iglesia ir aprendiendo lo que es la verdad, estar firmes y creciendo, madurando en el Señor. Entonces vamos a ver estos dones, y bueno, los tenemos aquí a continuación. En primer lugar, como vemos aquí en este versículo número 11, que él mismo constituyó a unos apóstoles. Tenemos aquí en primer lugar, tenemos los apóstoles. Bueno, son personas que supervisan a varias iglesias, son personas que tienen esa capacidad de poder pues dirigir, guiar a congregaciones enteras, y bueno, pues ya realmente no tiene que ver con los apóstoles que nosotros veíamos en la Biblia, porque esos fueron los que estuvieron directamente con Jesús, y bueno, pues ellos ya no están, pero ahora pudiéramos considerar que una persona que tiene este don ayuda a la iglesia, a las iglesias a irlas integrando para que vayan creciendo juntas. El don de profeta, bueno, tampoco tenemos profetas, digámoslo así. A veces esta palabra de profeta o de profecía pareciera como que es algo que nos hablan del futuro, lo que va a pasar en relación a cosas que van a pasar en este año, por ejemplo, y no necesariamente. Una nota que quisiera compartir aquí con ustedes es que la profecía en la Biblia, de todas las profecías que están en la palabra de Dios, solamente el 10% tenían que ver con el futuro. El 90% de la profecía, y hablando también de este don, tiene que ver con el tiempo presente, con lo que se tiene que hacer, con el mensaje que Dios quiere hablar a las personas, para que pues busquen a Dios. Y es por eso que pues ahora les conocemos como predicadores, o personas que llaman precisamente al arrepentimiento, a volver al Señor. Eso es lo que podríamos considerar ahora como el don de profecía. También está el don de evangelista, los podemos también ver como misioneros que se van a otras culturas, pero la finalidad del evangelista es hablar de Cristo, y es una capacidad que Dios da muy especial de poder hablarle a las personas para que conozcan del Señor. Y bueno, esto no quiere decir y no nos exime el hecho de que no tengamos el don para dejar de evangelizar. Todos debemos evangelizar, pero hay personas que tienen en particular este don. En verdad los escucha uno, y desde que empiezan a hablar, simplemente desde que se paran al frente de otra persona, ya uno está como que anhelante de escuchar el mensaje que quiere darte. Entonces, en verdad es un don de mucha bendición, al igual que el ser misionero es una labor impresionante, porque tiene que ver con vivir en otras culturas, aprenden otros idiomas, algunos traducen la escritura para que sean entendidos por otras culturas, por otros idiomas o lenguas.
y es importante que nosotros valoremos mucho esta hermosa labor. Son capaces de vestir como visten en otras culturas, de comer lo que otros comen, y bueno, pues es Dios el que da ese don también, al igual que todos los que hemos estado viendo. También está el don de pastor maestro. Aquí en el texto original están unidas estas dos palabras, pastor maestro. Y bueno, pues este es el don, la capacidad que Dios da a una persona para poder guiar a un rebaño que Dios le ha encomendado, para que sigan creciendo en el Señor. Pues obviamente está cuidando, el pastor cuida a sus ovejas, está al pendiente de ellos, les aconseja, pues les ministra, es decir, les sirve de acuerdo a sus necesidades, su corazón, en su vida, y bueno, pues les habla de la palabra de Dios, ora con ellos. Este es el don de pastor. Y bueno, también tenemos los dones de señal o de señales. Esto está en 1 Corintios 12. Quiero invitarles a que podamos ver una vez más allí en primera. Ahora hemos estado viendo mucho estos pasajes de Corintios, de Efesios. Dice aquí en 1 Corintios 12, del 9 al 10. Estos versículos, bueno, habíamos estado leyendo todo este capítulo 12. Tiene mucho que ver con esto de los dones espirituales. Dice, versículos 9 y 10, dice: a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, como tenemos aquí escrito, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Entonces, el don de milagros y estos dones de señales también es algo muy importante que debemos nosotros tener en consideración. Lo siguiente, que esto que sucede, como no son los milagros, son cosas que efectúa Dios, es su poder. Y al igual que en todos los dones, tenemos que reconocer, esto no es por mí. Esta enseñanza que estoy dando no es por mis méritos, no es por mis habilidades. Este servicio que estoy dando no es porque yo lo sepa hacer o porque yo sea muy buena persona. Es Dios el que lo hace. Lo mismo sucede con estos dones. Ninguna persona puede decir, es que yo hice este milagro. No, es Dios el que lo hace. La persona simplemente pues ora, intercede, y bueno, pues el Señor obra eso, pero jamás es para poner los reflectores, digámoslo así, en una persona que, digamos, hace milagros, y como hace los milagros, entonces vamos a seguirlo y él me va a hacer el milagro. Jamás. Esto no es así. Esto tiene que ver más con adorar a Dios cuando Él hace un milagro, y Dios sigue haciendo milagros. Él obra milagros de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a que un hombre le exija a Dios o le obligue a Dios y le diga, yo te reclamo que lo hagas porque yo te lo mando. No es así. Dios es soberano y Él hace la obra, Él hace los milagros cuando Él quiere. Lo mismo sucede en las sanidades. Por eso es que hemos visto que hay personas que oran por un enfermo, algunos sanan, algunos otros no, porque es algo que Dios en su voluntad está, en su soberanía, es decir, en su deseo, en los planes que Él tiene. Él determina que una persona pues pueda ser sana o no. Nosotros, por supuesto, se lo pedimos y le rogamos a Dios con humildad, le decimos, Señor, este es nuestro deseo, este es nuestro anhelo, pero sea lo que tú quieres. Y así es como debemos nosotros orar. Y habrá quien ore así y de pronto esa persona sea sanada, pero jamás ha sido la idea de Dios el que tengamos pues algunas personas pues así como que milagrosas o que tengan que den sanidad a las personas porque Él lo pida. No es así. Esto muchas veces se ha tergiversado en muchos sentidos, y debemos de tener mucho cuidado, porque estos dones de señales son utilizados muchas veces y pues a las personas nos llama mucho la atención. Es algo muy vistoso, y a veces perdemos de vista qué es lo que realmente Dios quiere a través de la sanidad, de los milagros. Bueno, pues Él tiene propósitos mucho más grandes que simplemente el hecho de hacer algo bueno por nosotros. Siempre Dios tiene en mente a
muchas personas para que crean. Y cuando Él permite una obra así es porque Él tiene el propósito de que otras personas crean. Pero no caigamos en ese juego que a veces vemos en la televisión y que ya y a veces hasta utilizan a personas ahí para hacerse pasar porque les hicieron un milagro. No siempre es así, tengamos mucha precaución. Esto no quiere decir que Dios no haga milagros y que no sane. Esto es algo que nosotros tenemos que tener esa sabiduría del Señor para poder discernir y para poder identificar pues lo que Dios realmente está queriendo hacer. También lo mismo sucede con el don de lenguas. En la Biblia, sobre todo en el libro de Hechos, quiero animarte a que leas el libro de Hechos, y ahí te vas a dar cuenta que algunas personas hablaban en lenguas, pero principalmente ahí al principio del libro de Hechos, ahí cuando nos habla en el primer capítulo de esta fiesta de Pentecostés, dice, nos habla acerca precisamente de cómo algunos iban hablando acerca del Señor. Dice ahí que en el capítulo número 2 de Hechos, dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Cuando utiliza cómo es que parecían eso, pero no quiere decir que era fuego encima de las personas. Dice, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Aquí es donde está lo que habla el don de lenguas. Dice, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, lo interesante es aquí. Dice, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces, esto quiere decir que las personas no estaban escuchando lenguas que no se entendiesen. Digámoslo, lenguas que realmente no tuvieran un significado para algunos, sino que precisamente estas lenguas que estaban hablando eran entendidos por diferentes personas de diferentes países que hablaban idiomas. Entonces, a eso se refiere, esa capacidad del Espíritu Santo. Al menos en este versículo nos habla de que las lenguas eran idiomas. Eran idiomas que las personas entendían, cada uno los oían hablar en sus lenguas. ¿Por qué había tantas personas de diferentes lenguas? Porque era una fiesta de Pentecostés muy importante, en donde venían personas de muchos lugares que hablaban de diferentes maneras, y Dios quiso obrar este hermoso milagro en ese momento, porque Él quería que mucha gente conociera del Señor y se extendiera por todo el mundo. Ahora, en el capítulo número 14 de Primera a los Corintios, bueno, yo te quiero pedir que luego lo leas un poquito con más detenimiento. Nos habla acerca del hablar en lenguas, y dice el versículo 1, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, es decir, el compartir del Cristo. Dice de Cristo, porque dice el versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que dice el verso 5, quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, y a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces aquí nos está hablando de algo más parecido a algo que conocemos como la glosolalia. Esto quiere decir que se hablan palabras indecibles, que no tienen un significado propiamente para un idioma, pero pues que es una adoración a Dios. También la Biblia lo habla en este caso en 1 Corintios, pero algo que está diciendo es que solamente es edificado uno. Por lo tanto, no debe de emplearse para orar cuando estamos reunidos con una congregación, porque finalmente no estamos edificando a nadie. Es mejor hablar, predicar de Cristo, hablar en el lenguaje que nos entiendan, pero hablar del Señor. Entonces, bueno, muy recomendable este capítulo número 14 de 1 Corintios. Les invito a que lo puedan leer con calma ahí en casa.
y bueno, pues dice cosas muy interesantes. Lo mismo el don de interpretación de lenguas, bueno, pues es la persona que interpreta lo que otra persona está diciendo. En este caso, pues de 1 Corintios 14, pues sí, cuando una persona tiene un don de lenguas, en este caso de glosolalia, que nadie entiende, pero hay alguien que sí la interpreta y finalmente va a proclamar a Cristo, pues es bueno que haya un intérprete. Si no hay intérprete, como lo vamos a ver en este capítulo, mejor que se calle. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y bueno, pues algo también, ya vimos algunos dones, aquí enumeramos 23, y bueno, pues ahora el cuarto paso, ya que estuvimos investigando, aprendiendo acerca de los dones, cómo son, ya tal vez hasta este momento tú puedas identificarte con alguno que puedas tener, pero algo también es que hay que observar, preguntar y escuchar. Algo que tenemos que es pues poner un poquito en práctica y preguntarle a otras personas, bueno, oye, ¿cómo ves lo que estoy haciendo? Y entonces las mismas personas nos van diciendo, pues si tenemos un don. Y eso hay que hacerle caso. Paso 5, únete al ministerio, haz la prueba en lo que te agrada. La única manera de descubrir si tenemos un don espiritual es poniéndolo en práctica. Entonces, pues bueno, si algo te gusta, comienza con lo que te gusta hacer. Si algo te gusta hacerlo, hazlo en la iglesia. Y empieza a observar cómo es que lo haces, qué facilidad tienes y el fruto que está dando. Pregúntale a otras personas también cómo ven tu proceder y entonces probablemente encuentres que hay un don espiritual que el Señor te ha dado o varios dones espirituales. Entonces descubre, dedica y desarrolla tus dones. Es ahora tu tarea cuando ya sepas cuáles son tus dones espirituales, dedícalos al Señor y desarróllalos. Hay que ponerlos a trabajar, no descuidemos, como dice la palabra de Dios, el don que hay en nosotros. Entonces debemos de ponerlo en práctica y desarrollarlo. En tercer lugar, resultado de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y bueno, pues algo que el Espíritu Santo está haciendo, aparte de darte dones, de capacitarte, de convencernos de pecado, es precisamente formar el carácter de Cristo en nosotros. Y hay un pasaje que está en Gálatas 5, 22 al 23. Bueno, estamos en Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, y bueno, pues vamos ahora a Gálatas, capítulo número 5. Gálatas está antes de Efesios, versículos 22 al 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. En este caso, como nosotros tenemos aquí el fruto del Espíritu, es un fruto que produce el Espíritu en nuestras vidas y aquí los tenemos escritos. La benignidad, bueno, tenemos que es algo como amabilidad. La fe también se traduce como fidelidad. Ahora, esto es lo que el carácter espiritual debe manifestar. El Espíritu, cuando está en nosotros, inmediatamente su manifestación de que está ahí es esto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, el carácter de un cristiano que es cristiano pero le gusta vivir carnalmente, en lugar de buscar de Dios, le da más oportunidad a su carne, pues dice ahí en 1 Corintios 3, vamos a 1 Corintios capítulo número 3, versículos del 1 al 3. 1 Corintios 3, versículos del 1 al 3. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces es cuando el cristiano parece que ni es cristiano. Esto no quiere decir que no sea salvo, sí es salvo, ya recibió a Cristo en su corazón, pero sigue viviendo en la carne, y entonces pues estas son las manifestaciones: celos, contiendas, disensiones. Si tú y yo estamos en esa situación, con muchos celos, con muchas contiendas y muchas disensiones, pues problemas constantemente con otros, pues nos está hablando de que estamos en un carácter carnal.
totalmente, en lugar de estar alimentando al Espíritu Santo en nuestra vida, le estamos dando más pie a la carne. Y entonces pues este es el fruto de la carne. Y también ahí en Gálatas, ahí en el capítulo 5, nos ahonda un poco este aspecto antes de hablar del fruto del Espíritu. Nos dice en el versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces hay una lucha, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queráis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Estas las manifestaciones: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces estamos viviendo como si ni tuviéramos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces pues es algo que debemos de tener mucho cuidado, y principalmente cuidado con los celos, con las contiendas y las disensiones. Tenemos también cómo es el carácter de una persona que no ha recibido a Cristo. Pues vamos a ver segunda Timoteo, está adelantito. Tenemos Gálatas, Efesios, después tenemos Filipenses, Colosenses, y después de Colosenses vienen las cartas a los Tesalonicenses, y después vienen las cartas a Timoteo. Vamos a la segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Esta exporción de la Escritura dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Aquí es donde está, las características de un hombre que de plano no tiene a Cristo en su corazón, no ha recibido a Cristo en su corazón. Es amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, pues esto está más intenso y lo tenemos aquí escrito. Realmente, bueno, pues aquí el Señor nos empieza a identificar. Y bueno, pues el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu. Y bueno, pues debemos de buscar más al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Después, bueno, pues aquí la invitación es a que seamos llenos del Espíritu Santo. Seamos llenos de Él, escudriñemos la palabra. Dice Efesios 5, 18 al 20. Vamos otra vez a Efesios capítulo 5, versículos del 18 al 20. Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, seamos llenos del Espíritu Santo. En lugar de dejarnos controlar por el vino, dejémonos controlar por el Espíritu Santo. Dice Colosenses 3, 16 al 17, después de Efesios está Filipenses y enseguidita está Colosenses, capítulo número 3, versos 16 al 17. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, bueno, pues que la palabra de Dios more en abundancia. De esta es la manera en que podemos tener la llenura del Espíritu. También caminemos en el Espíritu. Gálatas 5, 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18 lo teníamos hace un momentito. Dice ahí acerca de que andemos en el Espíritu. Y dice que los deseos del Espíritu es contra la carne. Entonces, caminemos en el Espíritu. Dice Romanos capítulo número 8, después de Hechos está después de los Evangelios, sigue Romanos capítulo 8, versículo 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Entonces, caminemos en el Espíritu. Dale a Dios el control de tu vida. Dice Juan 3:34. Juan capítulo 3, versículo número 34. Algo muy importante. Juan 3:34 dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Él nos da su Espíritu. No es que nosotros vayamos obteniendo más de Dios. No tengamos esa idea de que Dios me dio un poquito de su Espíritu y luego necesito pedirle más y más y más. Él no da, como dice este versículo, a su Espíritu por medida, sino que Él no lo da. El problema es que muchas veces nosotros no le entregamos nuestra vida. El problema no está en Dios que no nos dé su Espíritu, está en nosotros. No es pedirle a Dios que me dé más de su Espíritu, es más bien decirle a Dios: te doy todo lo que yo soy, te doy más de mí. Ese es el propósito de Dios y es lo que nos va a dar la llenura, la verdadera llenura espiritual. Sé paciente, es un proceso. Segunda a los Corintios 3:18. Vamos otra vez allá, segunda a los Corintios 3:18. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea, es de paso en paso, de victoria en victoria. Dice: en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo está obrando esta hermosa transformación en tu vida. No te desesperes, es un proceso. No sientas que no has avanzado nada. No, seguramente hasta este punto has avanzado. Reconoce tu avance, lo que Dios ha hecho en ti. No te desesperes. Sigue unido al Señor para que Él siga haciendo su obra. Y bueno, pues algo que quisiera decir antes de despedirnos el día de hoy es que el Espíritu Santo no se va de ti. Cuando pecas, pues en realidad lo que haces es que lo agravias, pero Él no se va. Solamente lo agravias. Dice Efesios capítulo 4 versículos 25 en adelante. Efesios capítulo 4 versículos del 25 al 32. Dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea de buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis, aquí está la palabra, no agravéis o no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Hagamos mejor lo que Dios nos dice, lo que Él nos está pidiendo, y desechemos aquello que pues contrista al Espíritu, agravia al Espíritu. Tampoco lo apaguéis. Dice primero a los Tesalonicenses, ahí después de Filipenses, Colosenses, viene primero a los Tesalonicenses capítulo 5, ahí más adelante de Efesios, capítulo 5 versículos del 12 en adelante. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis con mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis, aquí es donde dice, o no disminuyáis al Espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Eso es algo que Dios quiere,
que nosotros hagamos, que hagamos lo que Él nos está pidiendo, y entonces de esta manera vamos a vivir en plenitud, vamos a poder disfrutar de la llenura del Espíritu Santo, y de esta manera no lo vamos a contristar ni lo vamos a apagar, sino por el contrario, lo vamos a avivar en nuestro corazón. Y bueno, pues seguramente has escuchado muchos grupos que te hablan de los carismas del Espíritu, y la verdad, bueno, hay que tener mucho cuidado. El cristianismo no se vive solo por emociones, el cristianismo se vive por una relación con el Señor. Y no necesariamente tiene que ser algo pues que se escuche mucho escándalo para que realmente digamos que es algo espiritual. Dice ahí en 1 Corintios 14:40, dice que hagamos todo decentemente y con orden. Recuerda que vamos a leer este capítulo 14 de 1 Corintios, léelo y vas a darte cuenta cómo Dios es un Dios de orden. Y también Juan 4:24 dice que es necesario que los verdaderos adoradores adoren al Señor en espíritu y en verdad. Que tales adoradores es necesario que le adoren. Y esto tiene que ver con espiritualidad, entrega, sinceridad al acercarnos a Él, pero también con verdad. Es decir, con conciencia. Jamás hagamos todo por emoción. No quiere decir que no nos emocionemos por tener al Señor, por vivir en el Señor, pero nuestra finalidad no es tener una emoción o no salir como de un servicio, a lo mejor con mucha efusividad, porque realmente eso es pasajero. Eso es llamarada de petate, digámoslo coloquialmente. La realidad es que la verdadera espiritual tampoco se trata de un aburrimiento y una solemnidad fría, ¿no? Pero sí tiene que haber una gozosa reverencia, como comentábamos en nuestra lección del encuentro con Dios. Debemos en verdad gozarnos en el Señor, pero también tener reverencia, respeto por Dios, respeto por su voluntad. Jamás debemos nosotros llegar a exigirle a Dios. A veces también escuchamos a algunas personas que dicen que declaran, o que quieren apropiarse de promesas que a lo mejor el Señor no les ha dicho. Pero bueno, en este momento yo quiero invitarte a que tú y yo podamos someternos al Señor y podamos sujetarnos a su voluntad. No pretendamos obligar a Dios a nada. Él es soberano, Él es bueno y siempre va a buscar lo mejor para nosotros. Oremos a Dios sabiendo y reconociendo que Él sabe lo que le vamos a pedir aún desde antes que se lo digamos, pero también con la convicción de que Él se agrada de que tú y yo nos acerquemos a Él. Busquemos vivir espiritualmente, busquemos su rostro cada día. Y bueno, pues si el Señor nos permite, nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.